Las calaveras de cristal están cortadas con la forma de una calavera humana, varían en forma, tamaño y tipo de cristal. Algunas son auténticas, talladas por los mayas y otras culturas, mientras que la mayoría que podemos contemplar en la actualidad, fueron talladas recientemente. Los lugares en que se han hallado estos objetos están ubicados generalmente en Centroamérica, especialmente en ruinas aztecas y mayas, aunque han habido noticias y rumores de posibles hallazgos en Suramérica, pero no han sido confirmados. Además de asombrarnos con la forma en que fueron talladas, o la incapacidad para determinar cómo lo hicieron, existen afirmaciones de que a su alrededor se producen fenómenos inexplicables y extraños. La más conocida de estas calaveras, así como la más misteriosa, es el cráneo del destino o calavera del destino, descubierta por Michel Hedges. Tiene características muy similares a la de una verdadera calavera humana, como dientes y una mandíbula con movimiento. Hasta ahora no se ha logrado determinar la forma en que fue tallada, ya que se trata de un trabajo imposible de realizar por los más talentosos escultores de su época. Fabricada con cristal puro de cuarzo, tanto la mandíbula como el cráneo provienen de la misma roca. Exceptuando pequeñas anomalías, es anatómicamente perfecta, posiblemente la representación de un cráneo femenino debido a su pequeño tamaño, 12,7 centímetros de altura, mientras que su peso es de 5 kilogramos. Tantos los prismas ubicados en la base, como las lentes pulidas a mano de los ojos, se combinan para producir un brillo muy intenso. El cráneo, perfectamente tallado en cristal de roca, presenta un alto grado de dureza, 7/10, en la escala de Mohs, de lo que se deduce que solo mediante fundición del mineral y utilizando un molde, el tallado con otras piedras preciosas de igual o superior dureza, como el diamante, o un láser podría obtenerse algo parecido. Pero los mayas no poseían la suficiente capacidad técnica como para enfrentarse a semejante empresa. Fue el explorador británico Michel Hedges quien afirmó que fue desenterrada por su hija, Ana, en 1924, durante una expedición realizada en las ruinas mayas de Lubantún, Belice, mientras buscaban huellas de la Atlántida, en uno de los templos, tras mover unas grandes piedras que cubrían un altar. En 1970 la familia Michel Hedges entregó el cráneo a los laboratorios de Hewlett-Packard para su estudio, en los cuales pudo comprobarse que el cristal fue tallado en contra del eje natural del cristal, a pesar de que los modernos escultores no lo harían, porque esto provocaría la rotura de la pieza de cuarzo, ni siquiera utilizando la tecnología láser, ya que tendría idénticos resultados sobre el cristal. Otro de los hallazgos sorprendentes consistió en que no hallaron evidencia ni rastros de que se hayan utilizado herramientas metálicas. La calavera fue hecha de pura roca cristalina en un proceso de construcción que, generación tras generación, abarcó entre 150 y 300 años. Y dice que durante todos los días de muchas vidas los mayas rasparon la pieza cristalina original con arena. Los expertos del British Museum hacen remontar la calavera a la civilización azteca, fechando el origen, con muchas dudas, alrededor del 1300-1400 después de Cristo. Sin embargo, los indígenas que acompañaron a Michel Hedges en Lubantún, lugar de las piedras caídas, y siempre según sus propias palabras, aseguraron que el cráneo del destino tenía más de 3600 años de antigüedad. Otras dos calaveras de cristal se encuentran en el Museum of Mankin, en Londres, Inglaterra, y en el Trocadero Museum, en París, Francia. Ambas fueron halladas por soldados en México durante la década de 1890, y están talladas sobre puro cristal de cuarzo, aunque no tan elaboradamente como la de Michel Hedges. La calavera expuesta en el Museum of Mankin se considera gemela de la de Michel Hedges, salvo por un detalle. La calavera de Michel Hedges, en efecto, tiene la mandíbula articulada, como en un cráneo verdadero. Mientras que la llamada calavera británica tiene la mandíbula fija. Los investigadores están de acuerdo en afirmar que los dos objetos han sido construidos por las mismas manos. El Museum of Mankin lo adquirió de Tiffany's, el célebre joyero de Nueva York, en el 1898, por 120 libras. El encargado de la transición fue cierto Kunz, que en un libro suyo sobre los minerales, cita la calavera. Los ejecutivos de Tiffany's no fueron capaces de, o no quisieron, dar explicaciones sobre su origen. Unos 12 años después, sería el British Museum quien entró en posesión de esta calavera. La llegada de la calavera al British Museum coincidió con una serie de extraños acontecimientos. Aparte las afirmaciones, antes escasamente probadas, de repentinos desplazamientos de objetos o repentinas invasiones de perfumes diferentes e inexplicables, fue el personal de limpieza del museo en las horas nocturnas, quienes alimentaron las creencias que atribuyen a la calavera poderes ocultos.
Finalmente consiguieron que la calavera fuera cubierta por un pesado paño durante las horas nocturnas. El antropólogo Moran realizó un estudio comparativo de ambas calaveras, llegando a conclusiones que no son compartidas por otros estudiosos. Moran dejó constancia de que ambas eran similares en muchos detalles anatómicos, llegando a afirmar que, por su forma, ambas habían sido modeladas sobre la calavera de una mujer, que eran representaciones de un mismo cráneo y que la una era copia de la otra, siendo la de Michelle Geslape Rimera. En el 1950, la calavera del British Museum fue examinada de nuevo y de tal examen se descubrió que la calavera tenía su origen en México, que se remontaba a 1400-1500 DC y que el material fue cuarzo brasileño. Una tercera calavera de cristal expuesto al Musée de l'Homme de París, idéntica en el estilo a las otras dos pero de dimensiones menores, puede proveer informaciones particularmente interesantes. Los expertos del museo afirman que hizo parte de un cetro mágico azteca del siglo XIII o XIV DC, y que fue usado para alejar a las serpientes y prever el futuro. Tiene un agujero que la atraviesa de arriba a abajo, supuestamente hecho por un grupo cristiano para colocar en ella una cruz, y el estilo, la forma y el corte son similares a otras calaveras descubiertas en diversas ruinas de México. Existen incontables hipótesis acerca del origen real de las calaveras, llegando algunos a pensar que puedan ser el legado de inteligencias superiores o extraterrestres. La respuesta más obvia sería que los nativos de Centroamérica, aztecas y mayas, las tallaron por sí mismos, pero esta hipótesis no explica a los medios con que fueron creadas, ya que ninguna de estas culturas, por lo menos hasta donde sabemos, poseían la tecnología o el conocimiento necesarios para completar esta labor, a menos que realmente empleasen la técnica de fricción con arena, pero eso sería extremadamente pesado y costoso y como ya explicamos precisaría el trabajo de vidas enteras dedicadas a tan ardua labor ya que por este método se tardarían entre 150 y 300 años en conseguir tal perfección. A las abundantes anécdotas y creencias surgidas alrededor de estas raras piezas, y a las originarias atribuciones de poderes utilizados en los rituales en los que, presumiblemente, fueron usadas, son sumadas muchas otras que van desde el ocultismo, lo paranormal y la ufología. El misterio de las calaveras es enriquecido también por una leyenda que se remontaría a los mayas. Tal leyenda cuenta que en el mundo existen 13 calaveras de cristal a tamaño natural, y cuando todas sean redescubiertas y asociadas, les transmitirán a los hombres todo su conocimiento. La leyenda, en cambio, nos advierte que eso ocurrirá solamente cuando los hombres sean íntegros moralmente. Esta leyenda que se transmite como una tradición oral, ha contribuido al nacimiento de un mito, aquel de las calaveras malditas. Todo eso, además, no es inmune al atractivo que los mayas suscitan como pueblo.